Bueno, de acuerdo a lo que vimos en el video, y de acuerdo a lo que les mencioné, o los principios y valores que les relaté de los derechos humanos emergentes, ¿qué relación hay entre la temática o el caso del que nos habla y las propuestas de análisis que hace la periodista en el video y con los principios y valores de los derechos humanos emergentes? ¿Pueden participar, por favor? Levantan la manito. ¿Quién va a participar? Krishna, Yurani, Daniel, Edward, Andrea, Karen, Luisa, Joseph. Muy buenos días, Buenas, buenas tardes, ¿cómo están todos? Yurani, buenas tardes. Daniel, lo Bueno, escuchamos. hola, ¿cómo están todos? Mire, bueno, Mm. estoy un poquito atrasado conforme al comentario, pero bueno, logré ver el video, el audio que puso usted ahí. Es muy importante y referente al tema que ella platicó sobre los migrantes. Bueno, yo soy migrante, soy extranjero, soy de Venezuela. Gracias a Dios, bueno, estoy legalizado, tengo mis documentos al día ya porque me he propuesto estar, como dicen, en cada beneficio que nos han dado acá en Colombia. Y bueno, sí, he sido testigo del mal, como dice ella, la discriminación humana hacia nosotros. Pues yo siempre he dicho, no es lástima que viene a dar el venezolano acá, sino que fue por una causa injusta, un engaño que tuvimos nosotros como humanos allá en nuestro país debido a estar creyendo en políticos malos, como sucedió allá. Ya bueno, acá he estado legalizándome y gracias a Dios he tenido la oportunidad de entrar a estos estudios. Son un poco profundos para mí porque no tengo mucho conocimiento conforme a leyes de acá de Colombia, pero bueno, siempre lo importante es estudiar y leer para adaptarse. Me encanta oír todas esas cosas que como seres humanos no los conocemos, no tenemos conocimiento, por eso es que hoy en día existe mucho la manipulación a nosotros por no absorber o por no adquirir el conocimiento necesario para defendernos ante cualquier ámbito, como dice. Y bueno, muchas gracias por Gracias, Daniel. permitirnos Gracias, oír Daniel. esta tan Muy importante. bien. Hasta luego. Hasta luego. ¿Alguien más, por favor? ¿Será que los temas que abordó la periodista solo se refieren a los inmigrantes o también a otros aspectos o actores de la vida? José, lo escuchamos. Joseph, lo escuchamos. Profe, muy buenos días. Buenos días. Respecto al tema directamente, Mm, como le dije horas de ayer, yo trabajo con la Policía Nacional. El tema a tratar sobre los inmigrantes o a manera interna es de que algunos inmigrantes creen que pueden tener las mismas situaciones o los mismos valores que tienen en el otro país y vienen aquí a aplicarlas, sabiendo que mm, las normas son muy diferentes en cada país. A referente de los derechos, ellos también tienen sus derechos amplificados o también escritos, ¿sí? Y también se pueden mm, colocar en los derechos activos que tiene Colombia, en sus reglamentos o en las normas. ujú. La gente se están excediendo mucho a no cumplirlas, o porque si tienen sus derechos, entonces vienen a exigirlos directamente aquí en otro país y no exigirlos en el país de donde ellos conviven o donde residieron en esa idea, profe. Bueno, ¿alguien más? Gracias, José. ¿Alguien más quiere participar? ¿El video solo nos habla de migrantes
No, el video también, el tema también en el video refiere a todas las personas Personas también y tienen sí, lo otras escucho. digamos, estos derechos pueden extenderse a, pues, a otros grupos que han estado segregados históricamente. Por ¿Mm? ejemplo, en Colombia, digamos que en Mm. Colombia, según el censo, hay unas 5.000, ¿cómo se llaman estas personas que son del centro de Europa? Se me escapa el nombre. Que algunos los asociamos como quienes adivinan la suerte, esto, Ah, los gitanos o comunidades gitanos. gitanas. Sí. Digamos que es una población poca, pero también tiene que ser objeto también de protección, que son como unos, creo que el censo indica Ujú. como cerca de 5.000 personas en Colombia. Sí. Los raizales, que aunque pertenecen a población afrodescendiente, tienen sus propios costumbres, por eso se identifican claramente, Sí. raizales de San Andrés o los palenqueros de Cartagena. Entonces, yo creo que se deben extender a todo ese grupo. Y ahora, pues, hay personas con otras, mayormente protegidos, digamos, niños con enfermedades huérfanas, ¿sí? Que aunque están dentro del grupo de los niños, pues merecen adicional protección, ¿sí? Y debe ponderarse, pues, a favor de ellos una mayor protección de parte de la ley. Ahora, también, como vemos, surgen nuevas, todos los días, digamos, en el grupo de los LGBTIQ+, pues más hace referencia a nuevos que están surgiendo, ¿no? Que escapan, digamos, a lo que conocemos comúnmente, asexuales o no sé. Entonces, yo creo que ellos también deben ser objeto de mayor ámbito de protección por parte de las autoridades estatales y de la ley y la Constitución. Así es, muchísimas gracias por su participación. Así es, también se refiere a todos estos otros grupos eh, segregados de la sociedad que han sido discriminados o se les ha maltratado por sus características propias, culturales o sociales. Entonces, no solamente aborda la discriminación o el trato para los inmigrantes, sino también para otros grupos eh, que requieren, igual que todas las personas, unos derechos que deben de ser respetados para que también ellos tengan una calidad de vida digna. Y eso es a lo que se refieren los derechos humanos emergentes. Y como que, así como ayer les presentaba, o en la clase de la generalidad de los derechos humanos, que los derechos humanos han sufrido una evolución mm, a lo largo de muchos años, una evolución, una transformación para llegar a lo que hoy tenemos aquí como derechos humanos. Lo que hacen los derechos humanos emergentes es eso, tomar eh, a esos grupos segregados y decir, oiga, todavía estamos aquí discriminando, todavía estamos limitando los derechos de algunas personas o de unos colectivos en específico y no puede darse más esa división, no puede darse más esa discriminación. Vamos a ampliar unos derechos o vamos a mejorar otros porque es que hoy la sociedad es distinta a como era hace 100 años o como cuando eran, o a lo que éramos como sociedad en el año de 1948. Hoy que requerimos unos conceptos, incluir unos conceptos nuevos para suplir unas necesidades nuevas y tomar esos grupos que han sido ignorados, discriminados o maltratados. Entonces, los derechos humanos emergentes lo que hacen es que adoptan todas esas formas de disparidad y se hace un reconocimiento jurídico a aquellos que consisten en formulaciones novedosas e incluso la extensión de derechos a determinados colectivos que tradicionalmente no han podido disfrutar de esos derechos. Y desde este punto de vista, pues los derechos humanos tienen una triple dimensión. Los derechos humanos emergentes tienen unos nuevos derechos. Hay unos derechos que se han mejorado, que ya estaban, pero que se ampliaron, y unos derechos que se han extendido.
Entonces, entre los derechos nuevos está el derecho a la renta básica, que asegura a toda persona con independencia de su edad, sexo, orientación sexual, estado civil o condición laboral, el derecho a vivir en condiciones materiales de dignidad. Y a este fin se reconoce el derecho a un ingreso monetario periódico incondicional a cargo de los presupuestos de los estados a cada miembro residente de la sociedad nacional. También está un nuevo derecho que es el derecho a una muerte digna, que asegura a toda persona el derecho a que se respete su voluntad de no prolongar artificialmente su vida, es ella que sea que lo exprese en un testamento vital o formalizado con las debidas garantías. Está el derecho a migrar o a la movilidad universal. Este derecho dice que toda persona eh, tiene de salir de su país, entrar a otros y establecer su residencia en el lugar que elija. Está el derecho relacionado con la orientación sexual. Este es el derecho a la autodeterminación personal y a la diversidad y autonomía sexual, que reconoce a toda persona el derecho a ejercer su libertad y orientación sexual, así como la adopción sin discriminación. En cuanto a la dimensión de la extensión de derechos humanos ya reconocidos, tenemos el derecho a la salud, a la asistencia sanitaria y a los medicamentos. A este derecho se le ha dado una interpretación que ha querido ir más allá del derecho a la salud reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues no solo asegura la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, sino que asegura el acceso a las mejores tecnologías de salud, así como a disfrutar de un sistema sanitario de prevención y vigilancia y asistencia personalizada y a disponer de de los medicamentos esenciales. Está el derecho a la educación, em, que se encuentra formulado en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la instrucción elemental y fundamental como el derecho humano emergente. Lo que se ha querido es ampliar su concepto y contenido para extenderlo a, además al derecho al saber y al reconocimiento, a la formación continuada inclusiva, a la erradicación del analfabetismo y, en definitiva, lo que se pretende es asegurar una formación de calidad y continuada sin ningún tipo de discriminación que se adapte además a las necesidades personales y a las demandas de una sociedad. Y está el derecho a la seguridad vital. El, este es un derecho que fue reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y aquí se le ha querido dar una doble vertiente. El derecho a la seguridad vital no solo implica una obligación de los poderes eh, públicos de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sino también que tiene que ver con la seguridad entendida como un mínimo vital, como una garantía para que todos los seres humanos tengan lo necesario para su subsistencia y bienestar, como el acceso al agua potable y saneamiento, a la energía, a la alimentación básica adecuada, a un suministro eléctrico, que este sea continuo y suficiente, y entre otros muchos aspectos necesarios para tener una calidad de vida digna. Está el derecho a la interculturalidad. Este fue reconocido en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y lo que quiere es garantizar a toda persona el tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, y como derecho emergente ha pretendido desarrollar y ampliar su contenido, garantizando además el conocimiento recíproco y el respeto mutuo entre personas y grupos de distintos orígenes, lenguas, religiones y culturas. Y está el derecho a la tutela de todas las manifestaciones de comunidad familiar.
Entonces aquí la unión matrimonial entre hombre y mujer, que fue reconocida en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya no es una única realidad familiar. Son muchas hoy en día las manifestaciones que la familia puede adoptar. Con esta nueva interpretación se pretende reconocer el derecho que tiene todo ser humano a la protección y la tutela por las autoridades públicas de la familia, cualquiera que sea la forma que esa familia adopte. Y en la tercera dimensión, que son los derechos extendidos a colectivos y que tradicionalmente no han disfrutado de ellos, está el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Y es la extensión del derecho al matrimonio tradicionalmente reconocida como única y exclusivamente a la unión entre hombre y mujer. Ahora no, ahora todas las personas con independencia de su orientación sexual pueden casarse, pueden realizar su matrimonio. El derecho de voto de las personas migrantes. Y este es un derecho universal al sufragio activo y pasivo y ampara el derecho de toda persona mayor de edad, con independencia de su nacionalidad, al sufragio activo y pasivo en todos los procesos electorales y consultas populares que se celebren en su lugar de domicilio o residencia habitual. No sé si alguien quiera ahora hacer preguntas o ampliar o complementar los temas que se han tratado hoy en día. ¿Ninguno? Oscar, lo escuchamos. Muy buenos días para todos, doctora. Yo tengo una duda. ¿Por qué, sabiendo que tenemos derecho a tantas cosas, por qué a toda hora tenemos que hacer uso de estos mecanismos de protección, como la tutela? Un ejemplo, si alguien, he visto dos casos sobre las personas que se encuentran pues con enfermedades terminales. ¿Por qué tienen que hacer uso de la tutela sabiendo que hace parte de ese derecho que tenemos a morir dignamente? Porque la salud y como muchos otros aspectos que necesitamos para suplir nuestras necesidades se han vuelto signo pesos, se han vuelto un mercado. Por ejemplo, la ley 100 y toda su reglamentación eh, establece que las EPS, pues ellos tienen se me olvidó la palabra, un básico para atender y dar un listado básico de medicamentos y exámenes o tratamientos que podemos acceder en el plan obligatorio de salud. Eh, cuando cuando algún tratamiento o medicamento se sale de ese listado, de esa base, entonces pasa a que requiere una aprobación. Y es ahí cuando las CPS lo que hacen es negar ese servicio, lo que obliga al paciente a que vaya e interponga esa acción de tutela. ¿Esto qué significa económicamente para las EPS? Resulta que las EPS eh, del recaudo del 16% que ellas obtienen mensualmente por cada afiliado, ellos están obligados a dar al Estado el 1%. Ellas se quedan con el 15% y dan al Estado el 1%. Cuando una persona interpone una tutela para que sea tratada o se le dé un medicamento, ellas no van a, el Estado les quita ese 1% y ellas pueden solamente pasar el 0.5 de ese 1%. Entonces es interés económico. No sé si me entendieron lo que les dije. Lo traté de explicarlo lo más que pude. Y así es, y así es que han organizado las leyes. Por eso hay esa desigualdad y esa discriminación, porque no participamos en esos procesos democráticos donde se aprueban leyes, no las discutimos como ciudadanos, dejamos que los demás hagan. Y eso es lo que
que ha sucedido a través de muchos años en nuestro país y en la mayoría de los países eh, latinoamericanos. Joseph va a hablar, Gra- Gracias, doctora. nena. Joseph va a hablar. Sí, profe, es sobre ese se llama el plan del POS, el plan El plan complementario, el de plan salud. básico de salud, sí. Gracias, Exacto. sí. Aparte de eso, no es lo único, porque esto, profe, ya que no es solamente con acciones de tutela, sino los derechos de petición que se envían también para personas de bajos recursos, o el derecho que tiene de tener la salud, ¿sí? Como son de estratos bajos, a ellos le cobran un cierto porcentaje conteniendo el CISBEN y eso, pero sin embargo, están aplicando la norma, ¿sí? Entonces, siempre, y lo de la salud siempre va a estar privatizado con dinero. Yo trabajo también en ese directorio, y si usted no tiene una paga la cantidad, un porcentaje que usted le dan para tener su medicamento, hacer los exámenes médicos, sabiendo que también es un derecho adquirido tener su plan de salud en ese sentido. Exacto. Entonces ahí es cuando a veces surgen propuestas de derogar o cambiar una ley como la que tenemos. Para mí la ley 100 es una de las leyes más aberrantes que como sociedad nos rige aquí en Colombia. Cuando yo estaba estudiando en el momento de que estaban discutiendo el proyecto de ley de la ley 100. Y uno cuando está estudiando, o cuando no está joven, uno no le presta atención a esos procesos. Y yo recuerdo que tenía un docente que nos hizo leer ese proyecto y nos quería hacer comprender como que nos pellizcáramos, que él sabía que era nociva, pero nosotros como sociedad no lo escuchamos. Lo hicimos lo que tenemos que hacer desde el punto académico, pero cuando empieza a pasar el tiempo y empieza uno a ver cómo esa ley está afectando no solamente la vida de uno, sino la de la mayoría de personas. Uno dice, Dios mío, ¿cómo fui tan ciega? ¿Cómo fui tan inconsciente? ¿Cómo fui tan desconsiderada? Eh, y critiqué en determinado momento la intención del profesor. Pero hoy en día digo, ese señor tenía toda la razón. No quisimos escucharlo. De pronto éramos solamente un grupo de estudiantes, pero de pronto, si en ese momento ese pequeño grupo de estudiantes hubiéramos sido conscientes y consecuentes con la intención de analizar esa ley y los impactos que iba a tener esa ley en la sociedad colombiana en aspectos tan vitales como la salud, la pensión, riesgos laborales y servicios complementarios o asistenciales o de seguridad social, tal vez hubiera sido un poco diferente. Eh, y eso pasa todos los días y todos los años en nuestro país y con todas las nuevas generaciones. Vemos, están aprobando leyes todo el tiempo, están modificando leyes para beneficiar a quienes, y nosotros somos inconscientes y no, y criticamos y decimos, y atacamos y decimos esas personas son estas, son aquellas, no son bien buenas para la sociedad porque están eh, analizando y están tratando de hacer ver que vamos a caer en más, en un riesgo de más vulnerabilidad con algunas leyes o sus consecuencias para la sociedad o el bien común como tal. Lo vemos todos los días en las noticias, cuando atacan procesos que uno dice, si se cambia como se nos está diciendo, puede beneficiar a la sociedad como tal. Por ejemplo, lo que pasó hace 3 años con la consulta popular. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado? ¿Estaríamos mejor o peor? Yo pienso que hubiéramos estado mucho mejor desde el punto de vista político. Pero mucha gente se dejó influir por lo que decían la información de las redes sociales y no analizamos un poquito más allá o cómo atacamos o dejamos que se hagan muchas cosas con los líderes sociales o las personas que luchan por resarcir los derechos humanos en esas poblaciones alejadas en Colombia, que en algunos casos han sido unos verdaderos mártires, porque no queremos escuchar esa realidad. eh, No queremos profundizar en esos temas que son esenciales
como individuos y como sociedad para mejorar la calidad de vida de todas las personas. Dejamos de pensar en el bien común y ha sido tan difícil comprender y, y hacer comprender qué es el bien común, ¿no? El bien común no es organizar un asado, organizar un sancocho, organizar un paseo para muchas personas. El bien común es desde el punto de vista de sociedad y de todos estos grupos, eh, independientemente de sus condiciones socioculturales, reciban en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de discriminación todos los beneficios y recursos que requerimos para satisfacer nuestras necesidades y tener una calidad de vida digna en igualdad de condiciones. Y así no lo pensamos. Oscar, ¿quiere decir algo más? Oscar, No, doctora, pues bueno, en realidad es que eh, vivimos el día a día ujú, quejándonos, pero, pero no hacemos en realidad nada como por mejorar. ujú, Entonces, pues bueno, mientras existan estas oportunidades de estudio y donde todas las personas se pusieran como la mano en el pecho y, y se metieran en este cuento, pues hombre, haríamos de este país algo mejor. exacto. La verdad existe Sí, mucha ignorancia, entre comillas, pues por decirlo así, para no, para no generar pues como malestar, pero en realidad es eso, mucho exacto. desconocimiento de las cosas y por eso es que nos pisotean, Ujú. es la realidad. Sí, y la única herramienta que tenemos como sociedad, que de forma pacífica podemos reclamar estos derechos que están siendo vulnerados es la educación y la democracia. Eso lo he aprendido también a través de los años. Cuando hacemos una manifestación agresiva o agredemos o dañamos eh, un entorno, un espacio público, un ambiente de la sociedad, pues lo que hacemos es más daño. Pero si educamos en estos temas a todos todas los niños, jóvenes, adolescentes y adultos en estos temas de democracia y derechos humanos, y lo hacemos que tomemos conciencia, vamos a ir transformando poco a poco. No va a ser fácil, pero se va transformando. Eh, en Colombia inició este proceso de educación en estos temas de derechos humanos y de democracia, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo y a la ley en el año, debe haberse iniciado en el año 94, pero ya se incluyeron específicamente a partir del año del 2004, que ha sido muy lento porque apenas en el 2011 es que se le da como un carácter más firme a estos procesos y desde allí es que se han venido organizando estas cátedras en estos temas y se espera, de acuerdo al Plan Nacional de Educación, que se introduzcan en todos los planes de estudio de todos los niveles de educación nacional en el país. Entonces, esa es la herramienta esencial, la educación, para transformar una sociedad. Una sociedad con conocimiento es una sociedad que va a lograr objetivos y que va a mejorar y a desarrollarse económica, social y culturalmente. Y ambientalmente, porque es que no podemos desconocer hoy la importancia del ecosistema en el que nos rodea, de la vida de las otras especies. Y la democracia, porque la democracia, cuando tomamos parte en esos procesos electorales y a través de esa participación aprobamos o no una decisión que sea enfocada para el bien común, también va a mejorar, pues impactar directamente a beneficiar en el bien común de las personas de esa sociedad, que es lo que sucede en países como Suecia o en Alemania, que a pesar de que han sido países que están tradicionalmente dirigidos por eh, movimientos políticos de izquierda o
sistemas políticos de izquierda son son países donde la economía es súper buena y las personas tienen una calidad y un Producto Interno Bruto excelente para vivir. Bueno, entonces les agradezco mucho la asistencia a la clase de hoy. Los espero la clase de la próxima semana. Que tengan una feliz tarde. Buen día, muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, profe. Feliz día. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias por Gracias, hasta luego.